Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes, estimados terregalenses y queridas terregalistas, a esta su pizarra número 14 del Terregal de Ray. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero de corazón que esta información les guste, pero sobre todo que les sirva. ¿Qué tema vamos a tratar hoy? Clorosis. ¿Qué es la clorosis? ¿Por qué aparece? ¿Cuáles son sus causas y posibles soluciones? Si tú quieres saber acerca de este tema, porque es un tema muy común, quédate, porque en esta edición lo vas a saber. Mi nombre es Ray y estás en la pizarra del Terregal. ¡Vámonos! La clorosis la vamos a definir muy sencillamente. Vamos a hablar de los aspectos más básicos de la clorosis. La clorosis no es más que un amarillamiento de las hojas de la planta con nervaduras verdiosas. Las nervaduras son las partes centrales de la hoja y las que llevan todos los nutrientes hacia la parte exterior. Ese amarillamiento se debe a que la planta no está absorbiendo adecuadamente algunos elementos, entre los cuales se encuentran el hierro, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el magnesio, el zinc. Pero básicamente es eso, la planta no puede absorber nutrientes adecuadamente y por esa razón, sobre todo, hay clorosis férrica, por ejemplo, pero en general podemos decir que esos minerales que no está ingresando a su cuerpo están provocando que no tenga clorofila, que es la parte verde de las hojas y que está también ligada mucho con el nitrógeno, que no tenga clorofila, que no realice obviamente la fotosíntesis, que por lo tanto no haya azúcares disponibles, no haya energía disponible, no haya nutrientes, no haya nada alrededor de la planta para seguir creciendo, para fructificar y para continuar su desarrollo. Esa básicamente es la clorosis, así es que en un momento enseguida vamos a hablar cuáles son las 5 causas principales de clorosis en nuestras plantas. Muy bien, vamos a comenzar con la número 1 y la más frecuente: deficiencias nutricionales o incluso excesos en la nutrición. Ahorita lo vamos a ver. Hay muchos elementos implícitos en donde al no poderlos absorber, saben que las plantas absorben básicamente minerales. Y muchos de esos minerales están ligados unos con otros para hacer posible todo lo que sucede dentro de una planta. Tomando en cuenta la fotosíntesis, hay muchos implícitos en esos. Yo me voy a quedar en lo más básico, pero básicamente los más importantes implícitos en esto es el nitrógeno, el zinc, el hierro, el magnesio, el fósforo, el potasio. Son los más importantes para las causas de clorosis. El nitrógeno no es un mineral. El nitrógeno, ya saben ustedes que es un elemento gaseoso que puede fijarse en el suelo y puede ser aprovechado por las plantas para el desarrollo de ese verdor maravilloso que nosotros vemos. Pero ese nitrógeno no podía funcionar sin muchos más elementos. Son indispensables y están en sincronía y están en armonía para que la fotosíntesis y este color verde maravilloso y el desarrollo de una planta pueda llegar a suceder. Pero, ojo, también el exceso de algunos elementos pueden causar que otros elementos se desplacen, que otros elementos se fijen en el suelo. Fijarlo quiere decir que la planta no lo puede tomar y entonces no los puede meter a su cuerpo. Y esto es muy común cuando nos pasamos de minerales o de fertilizantes de este tipo de minerales. El calcio, el zinc, el fósforo y el magnesio, cuando los tenemos en grandes cantidades en el suelo, pueden fijar otros minerales, pueden fijar el hierro sobre todo, para que la planta no lo absorba, no lo va a poder absorber y por lo tanto este exceso también provoca clorosis. Pero lo más común es la falta de estos minerales. Bueno, muy bien, pues vamos a la número 2, que es el pH, que es potencial de hidrogeniones. Para todos aquellos que no saben a qué me estoy refiriendo con pH, es básicamente la alcalinidad o acidez de una sustancia, o puede ser incluso un sólido, obviamente un líquido, en fin, que tiene en una tabla, en una escala de medición que va de 0 a 14, y pasando por el 7 que es neutro, podemos decir que abajo
del 7, todo lo que está debajo del 7, del 7 al 0, es ácido. Ajá. Y todo lo que tiene del 7 al 14, o bueno, arribita del 7 al 14, es alcalino. Creo que todos ubican eso de alcalinidad o acidez. Ustedes saben que la mayoría, el 70% de las plantas, 75% de las plantas en general, incluyendo las que cultivamos, se manejan en un suelo que tiene un potencial de hidrogeniones o pH alrededor del 6,5, que es lo ideal. Ahorita vamos a explicar por qué. Hay algunas plantas, sobre todo cactáceas, que pueden sustentarse arriba del 7, que es el neutro, o sea, ya en un ambiente ligeramente alcalino. Y a otras plantas que necesitan otros ambientes alcalinos, por supuesto. Pero estamos hablando, la mayoría de aquellas que nosotros conocemos y que estamos cultivando en nuestra huerta, necesitan un pH aproximado de 6,5, ligeramente ácido. Hay algunas que incluso menos, 6 de pH, y ya abajo de 6 sí existen algunas que sobreviven en mayores acidez, pero repito, en la generalidad la mayoría cae aquí. ¿Por qué en el 6,5 se manejan esas plantas? Muy sencillo, porque en ese pH que es ligeramente ácido, muchos de los minerales que conocemos, que bueno, parte ya los expliqué la vez pasada y hay otros muchos más, la mayoría igual de los minerales tienen buena solubilidad y disponibilidad en pHs ácidos. El pH ácido ayuda a esa disponibilidad y solubilidad. Ustedes saben que los principales aquí implícitos son los microorganismos. Ustedes lo saben, los que ponen a disposición. Pero incluso la mayoría de los microorganismos que nosotros deseamos para nuestras plantas, para un buen desarrollo, se maneja dentro de un pH ligeramente ácido, incluso un poquito más ácido. Pero el mejor desarrollo microbiológico viene en este pH aproximadamente entre 6 y 6,5 y por lo tanto la mejor disponibilidad de los minerales. Pero no nada más por ellos, sino porque también quedan fijos en el suelo. Ya quedamos que fijo significa que no los puede absorber la tierra y también se dificulta su solubilidad. Entonces, aquí puede haber una planta que tenga muchísimos elementos y esté completa en la tierra de elementos minerales para su desarrollo, su buen desarrollo, y empieza con clorosis, entre otras enfermedades por supuesto, pero estamos hablando de clorosis, empieza con clorosis. ¿Qué quiere decir? Que aquí no hay disponibilidad, aunque están ahí los minerales, no los puede absorber la planta. Y se refiere básicamente al pH. No es tan común esto porque el suelo, la entidad viva, este suelo que le llamamos así una entidad viva, que tiene microorganismos, mesorganismos, macroorganismos también, y un sinfín de sustancias y enlaces húmico-arcillosos, etcétera, etcétera. Es grandioso la tierra. Es un buffer y ayuda a llevar el pH a donde lo necesita la planta. Sin embargo, nosotros que intervenimos y hacemos en el afán de controlar, de hacer, y eso nos equivocamos y ponemos un sustrato o agregamos al suelo cosas que lo van a alcalinizar de más, y por más buffer que sea la tierra, va a mantener un pH ligeramente alcalino y por lo tanto la situación que estamos comentando de falta de absorción de minerales aún habiéndolos. Bien, vámonos con la número 3 y esta se trata de exceso de agua. La anegación o encharcamiento, el lugar donde se encuentran las raíces de nuestra planta, provoca que ésta se asfixie literalmente. Ustedes saben que la planta, igual la raíz, necesita de oxígeno para hacer todo este trabajo maravilloso desde la punta de la raíz hasta la punta del follaje. Sin el oxígeno la planta muere. Si bien el agua contiene oxígeno y de alguna manera puede sustentar el poder donar el agua, oxígeno a la planta, pero no el suficiente como para que una planta sobreviva. Hay plantas acuáticas, es así, bueno, ya eso es otro tema. Estamos hablando de la generalidad de nuestras plantas que sembramos. Cuando tenemos un suelo completamente encharcado y hay una falta de oxígeno para la planta, lo que sucede es que no puede ingresar tampoco los elementos nutritivos que redundan en la clorosis. Este exceso satura completamente los espacios y ustedes saben que esos espacios en un suelo esponjoso son indispensables para que se dé el desarrollo de las raíces, el desarrollo de los pelos absorbentes y por lo tanto la absorción de estos minerales que tanto necesita la planta. A diferencia de un suelo que puede tener esa esponjosidad, esos huecos importantes que le brindan el oxígeno y el espacio suficiente para buscar
todos los nutrientes y tiene el agua, la cantidad de agua suficiente para hacer ese intercambio de minerales o hacer esa introducción de minerales a su cuerpo y por lo tanto se desarrolla de manera normal. Entonces un suelo encharcado, un suelo que retiene sustrato, que retiene demasiada agua y que deja pocos poros para la respiración de la raíz y de la planta, obviamente genera completamente esta clorosis. Con el tiempo, si continúa esta clorosis, la planta va a enfermar y va a morir. Por lo que es importante darse cuenta si nuestro sustrato está completamente lodoso o lleno de agua, que pueda ser la causa de la clorosis de nuestra planta. Aprovechando eso, ¿se acuerdan del tema de la pizarra pasada? Para aquellos que no la vieron, aquí se las voy a dejar, que hablamos de salinidad del suelo. Una falta de buen drenaje y un acúmulo de líquidos o un nivel freático muy elevado provoca que no se puedan lavar, que no se puedan drenar esas sales adecuadamente y esas sales se acumulan aquí y generan esa salinidad excesiva que también es fatal. Esto va un poquito de la mano también porque además de que causa esto, la falta de absorción, la saturación, falta de oxígeno y falta de absorción de estos minerales, también genera un aumento en las sales y por lo tanto nos va a acidificar bastante el suelo y además, bueno, no el suficiente como el adecuado para que las plantas trabajen, sino un poco más y esto se vuelve un caos cuando además está de la mano o está interfiriendo también la salinidad. Bueno, bien, hemos llegado a la causa número 4 de clorosis, que es la compactación del suelo. Aquí ya se da un síndrome, podemos decir así, en la planta, porque el daño al suelo por compactación es múltiple, pero estamos hablando de clorosis. Bueno, cuando tenemos un suelo compactado, ya sea porque no se ha trabajado sobre la creación de suelo o sobre la administración de buena materia orgánica con estructura o material vegetal, etcétera, pues obviamente puede estar aún sin haberlo tocado nosotros, puede ser un suelo compactado o que fue trabajado antes y que lo dejaron así. Y bueno, ese suelo compactado lo que va a causar es que la planta no pueda desarrollar adecuadamente sus raíces y no puede ir a buscar los elementos minerales y al estar compactado el agua no va a penetrar adecuadamente y por lo tanto ustedes saben que el agua es fundamental para llevar esos nutrientes al interior de la planta. Pero además va a causar una baja de oxígeno por la compactación y hacer el mismo efecto que vimos en el número pasado, en el 3 con el agua, la baja de oxígeno, un oxígeno deficiente, y pues causa todas las deficiencias posibles de nutrición porque no puede trabajar la raíz adecuadamente, no puede llevar el oxígeno adecuadamente, no puede absorber adecuadamente y por lo tanto menos va a poder alcanzar estos elementos minerales. Pero también la mayoría de los suelos compactados, la mayoría de los suelos donde tenemos una deficiencia en la penetración del agua por esa compactación, son suelos que normalmente se acidifican y también, igual que en el número pasado, pueden tener acumulación de sales. Esta resequedad o esta falta de agua acumula las sales, no permite el lavado y al acumular las sales también, además de la falta de oxígeno y la falta de aireación y todo esto de microorganismos, incluso la compactación no solo afecta a las raíces, afecta a los micro, meso y macroorganismos. Y hay una baja de pH, esta baja de pH es como lo que explicamos del pH, es un círculo vicioso, al haber un pH más bajo de lo normal no puede absorber adecuadamente, las raíces no se desarrollan, se pueden llegar hasta quemar y por lo tanto pues la planta entra en clorosis y seguramente en poco tiempo va a morir o simplemente se va a estancar y no va a desarrollar y seguramente en algún momento a todos nos ha pasado esta compactación del suelo por alguna manera y nos hemos dado cuenta que esas plantas no se desarrollan y se ponen amarillas. Bueno, llegamos a la última de las más comunes de la clorosis, que es obviamente las enfermedades y las plagas. Cualquier enfermedad, sobre todo los hongos, o ustedes conocen las gallinas ciegas que le llaman, conocen los nemátodos, conocen los tenebrios y otros gusanos que pueden atacar las raíces, obviamente por daño directo a la raíz, va a causar que la raíz no trabaje adecuadamente. Y bueno, ya no tengo mucho que explicar qué es lo que sucede cuando tenemos un ataque de plagas o de enfermedades. De cualquier manera, ustedes saben que si hay un ataque de plagas y enfermedades porque no hay armonía en el suelo y eso tiene que ver con que no se está tratando o no se está integrando el suelo adecuadamente. Si bien estos animales, sobre todo los de las plagas, son insectos, son gusanos que están ahí, son nemátodos que están en el suelo y que forman parte de la fauna normal del suelo, obviamente al tener un problema de clorosis por este tipo de animalitos,
o por este tipo de insectos, estamos hablando que están en descontrol. Que estén ahí no quiere decir que está mal. Lo que está mal es que están en descontrol. Hay un desbalance, algo está pasando en el suelo que está permitiendo su desarrollo. La mayoría de ello es por la falta de materia orgánica de buena calidad, el aporte continuo de materia orgánica de buena calidad. Si manejas agroquímicos, pues con mayor razón, porque no aportas absolutamente nada de materia orgánica en el suelo. Al no tener un buen aporte de materia orgánica, pues hay un desbalance en todos los sentidos, incluyendo el mineral. Hay un desbalance incluso de pH, hay un desbalance de todas estas condiciones maravillosas que se tienen que conjugar para que una planta de forma aparentemente, podemos decir así, natural, pueda desarrollarse y llegar a dar frutos y todo este asunto, pues no se da. Entonces, entre más químicos utilices, químicos sintéticos, vas a tener muchos problemas con relación a esto. Entonces es indispensable un equilibrio, una armonía en el suelo, buen aporte de materia orgánica, cobertura, buena hidratación. Es indispensable que hagamos asociación de cultivos, rotación de cultivos, que hagamos un trato lo más natural posible, si le podemos llamar así, orgánico, al suelo, para que podamos tener la menor cantidad de problemas de estos insectos o animales. Las enfermedades también van de la mano. Cuando hay una deficiencia de microorganismos buenos que defiendan a la planta, entonces los microorganismos, no hay buenos o malos, pero me quiero referir así porque pues ustedes lo podemos expresar de mejor manera. Los microorganismos que consideramos malos son controlados por los microorganismos buenos. Cuando no tenemos buena materia orgánica, un suelo cuidado o buen aporte de microorganismos, buen aporte de nutrientes o un suelo cubierto, o un suelo rotado, un suelo con variabilidad botánica, entonces tanto las enfermedades como las plagas van a atacar y van a causar la clorosis y obviamente después van a causar la muerte de nuestra planta. Bueno, aquí enseguida les voy a pasar unas imágenes de plantas cloróticas para que ustedes puedan identificar cómo se ve una planta clorótica. Vamos a verlas. Bien, creo que ahora muchos seguramente en sus plantas han visto algo de esto y podrán estar empatando todo esto que estamos diciendo con las imágenes y podrán saber que habrían tenido plantas cloróticas. Y bueno, ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero para poder saber qué hay que hacer, y tengo que decirles que una planta con clorosis no es que sea imposible, pero ya va a ser un poco complicado poderle dar tratamiento para que de repente vuelva a la normalidad, ¿correcto? No quiero decir que sea imposible, pero en la mayoría de los casos nos damos cuenta ya que la planta está en malas condiciones y ya, aunque tarde, ya no va a poder desarrollar y dar los frutos que nosotros deseamos. Pero en el caso de los árboles y plantas de más vida, por supuesto, o hortalizas u otras plantas que son de consumo, pero que tienen un periodo mucho más largo de vida, pues podemos investigar y hacer algo al respecto. Bueno, con la parte nutricional esto es bien interesante, porque repito que la mayoría se deben al hierro y al nitrógeno. Una deficiencia de hierro o nitrógeno, o una fijación del hierro y el nitrógeno en el suelo, que también ambos elementos se pueden fijar y no estar disponibles para las plantas. Así bien, vamos a decir que los problemas por deficiencia de nitrógeno o de hierro se van a manifestar principalmente en las hojas nuevas, en las hojas superiores, no en las hojas más viejas u hojas bajas. No así, por ejemplo, cuando tenemos deficiencias de zinc o de magnesio. Estas deficiencias, esta clorosis se presenta principalmente al revés, en las hojas más viejas, y después se continúa hacia las más nuevas. Eso es importante detectarlo. Por ejemplo, cuando tenemos un exceso de fósforo, de zinc, de cobre o de magnesio, este exceso de minerales de este tipo van a fijar el hierro y no van a permitir que la planta lo absorba, y por lo tanto se va a manifestar en las hojas más nuevas.
Es un poco complicado poder decir, esto era falta de nitrógeno, esto era falta de hierro, o es un problema de pH y por lo tanto no puede absorber estos elementos, o tenemos un exceso de esos elementos que están fijando el hierro, o tenemos otras condiciones por las cuales el nitrógeno se está viendo fijado o se está lixiviando o se está yendo al ambiente, pero no se está absorbiendo, no se está manteniendo ahí en el suelo libre, podemos decir así, para ser absorbido por las plantas. Y por lo tanto se redunda en la clorosis. Es un poco complicado. Sin embargo, cuando tienes y estás posiblemente seguro que puede ser una deficiencia nutricional, las número uno son deficiencia de hierro y deficiencia de nitrógeno, ¿sí? Y de ahí se desprende, por ejemplo, la de zinc, la de magnesio también. Y de ahí, en tercer lugar, que es menos probable, el exceso de los elementos minerales. Entonces, por ahí puede ir la solución. Bueno, en el pH no hay más, hay que tener una manera de medir el pH en nuestro suelo, porque si estamos viendo y midiendo que tenemos un pH arriba de 6,5, 6, a partir de 6,8, 7, ya pueden haber signos de clorosis. Entonces, si tú mides y tu pH está en 7, 7,2, 7,5, 7,8 u 8, ya sabes que el problema es por pH. Este lo podemos investigar de manera muy sencilla y bueno, pues ya tendríamos que tomar acciones, poner materia orgánica un poco más ácida, proveer las condiciones para que la tierra sea un buffer y pueda llevar el pH donde la planta lo necesita, pero sobre todo tener buenas prácticas de agricultura que no acidifiquen el suelo como las que ya ustedes vieron, como las que ya mencioné anteriormente, y eso, unas buenas prácticas agrícolas difícilmente van a variar el pH hacia un pH alcalino y por lo tanto deficiencia de absorción. Bien, pues ahora vamos con lo del agua, que va en relación con la compactación. Una mala administración de agua por un suelo, puede ser por un suelo compactado o porque estás teniendo problemas de riego, no estás regando lo suficiente. Eso es visual, esto tú lo tienes que rascar y ver qué está pasando. También va de la mano con la compactación. Al rascar tú ves poca agua o el suelo está compactado, estás arrojando o está lloviendo pero no se está penetrando el agua y hay por el otro lado incluso erosión, y al abrir ves que tu suelo no está lo suficientemente mojado o no tiene una buena hidratación, pues ya sabes que es un problema de agua. O que tu sustrato, ya sea en maceta, bancales o donde lo hagas, sobre todo en macetas, puede ser que esté demasiado poroso y al meter el agua se vaya derecho y además se lleve elementos minerales arrastrados y los lave. También puede suceder que es el caso contrario de la compactación. O si están compactados, pues riegas y se va por los lados de una maceta, o riegas y el agua se va para otro lado y no está ingresando la cantidad de agua suficiente. Bueno, estas son visuales, básicamente son muy sencillas de identificar y poder saber. Obviamente la de la compactación empieza a ser más complicada porque entonces tenemos que resolver metiendo materiales con estructura, tratando bien al suelo, metiendo materiales vegetales que no sean muy procesados, haciendo espacios, haciendo huecos que las lombrices lleguen, etcétera, para que ese suelo se descompacte con una buena humedad, con una buena cobertura, para que ese suelo se mulla naturalmente y entonces pueda resolver el problema de compactación. Entonces esto básicamente es visual y ustedes lo tienen que investigar directamente en su tierra. Y bueno, terminamos con lo de las plagas y enfermedades. Esto es tal vez un poquito lo más complicado de todas estas cosas entre la nutrición y plagas y enfermedades. ¿Por qué? Porque algunas tú las puedes ver al sacar la raíz. Si tienes dudas, sácala y observa. Aquí tengo que decir importante, las lombrices de todo tipo, lombriz nunca va a causar este problema. Jamás. Las lombrices lo único que causan son cosas benéficas 100% para nuestro suelo y nuestras plantas. Aquellos que piensan que la lombriz puede comer las raíces, está en lo correcto, efectivamente. Pero se las come cuando ya se está pudriendo. No se las come cuando están vivas y sanas. Llegan los microorganismos, las bacterias, empiezan a pudrir por un problema, el que sea, y entonces después llega la lombriz. Cuando ustedes sacan la planta, ustedes ven lombrices y dicen, la causante de la clorosis o del problema de mi planta son las lombrices. No, absolutamente, se los digo con toda la confianza. Aquí les voy a dejar un video de 11 maravillosas cosas que hacen las lombrices en nuestro suelo y en nuestras plantas. Pero hay otros que sí pueden comerse nuestras raíces, las gallinas ciegas, por ejemplo, algunas fases larvarias de escarabajos, de insectos, tenebrios, por ejemplo, pueden también dañar las raíces. Los clásicos nemátodos, este es un tema que después podemos abordar. Los nemátodos que son normales y necesarios en el suelo, pero que en descontrol pueden causar problemas serios a las raíces. Ustedes tienen que sacar la planta, ni modo de investigar visualmente
¿Qué está pasando? Tiene nódulos chiquitos, tiene bolas, pueden ser nemátodos. Tiene huecos, está como comida, pues pueden ser gallinas ciegas y ahí las puedes incluso agarrar infraganti. Los nematodos no se ven a simple vista, se los tengo que decir, pero bueno, los otros gusanos sí se pueden ver y podrían investigar si se debe a alguna plaga. Y en cuestión de las enfermedades, pues hay que ver las raíces, hay que conocer una raíz enferma cómo se ve, una raíz sana cómo se ve. Una raíz enferma se ve negruzca, se ve grisácea, se ve deformada, no se ve radiante, no se ve hidratada, se ve en muy malas condiciones, acartonada, una raíz es muy flexible. Entonces, al sacar, ustedes no ven insectos, no ven como mordida la raíz, pero notan coloraciones extrañas, negruzcas, rojas, grises, por ejemplo. Incluso llega a haber algunas coloraciones blancas que pueden darnos una idea que lo que está pasando son enfermedades y la mayor parte de las enfermedades pues son hongos. Esto es visual, es de investigar, es de conocer, es de echarle un ojo a esas enfermedades, es de estar viendo, de estar en el campo sacando y viendo qué pasa, tomando fotos si es necesario y comparando con algunas fotos en la web para que ustedes puedan intuir que se trata de un problema de hongos. Aquí pues necesitamos darle certeramente a la causa para poder hacer algo, pero bueno, en las plantas que no hemos quitado, la que la quitamos pues ya no hay nada que hacer, pero nos puede ayudar para poder tratar las otras. Si en caso de que fuese un hongo, pues podríamos utilizar algún fungicida, entre comillas, quiero decir fungicida orgánico, porque aunque sea orgánico, también puede dañar y puede aniquilar los hongos, pocos hongos buenos que puedan quedar en el suelo, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero es importante también elevar el sistema inmunológico de la planta dándole una buena nutrición. El azufre es un componente muy bueno que se ha tratado como antifúngico, pero realmente lo que hace es elevar el sistema inmunológico de las plantas y por lo tanto darle oportunidad a que se defienda. Entonces pues ahí van a tener que buscar alguno de su preferencia. Está por ejemplo el sulfocálcico, el caldo bordelés o el caldo bordelés enriquecido con sulfocálcico. Puede ser algunos tés, cola de caballo, canela, etcétera. Creo que muchos de ustedes pueden incluso, ya no es un tema, se alargaría mucho el video, pero pueden investigar en la red fungicidas naturales. El ajo es uno de ellos, por ejemplo. Podría ser, ¿sí? Pero bueno, esto ya requiere de mucha curiosidad y de estar viendo. Entre más casos de clorosis veamos y analicemos bien, es más probable que en los siguientes casos podamos encontrar la causa. Muy bien. Bueno, pues para todos aquellos que buscaban caldo bordelés, caldo sulfocálcico, por ejemplo, el agua de vidrio que también puede llegar a combatir algunos hongos, el caldo ceniza, etcétera. Bueno, todos se los voy a dejar en la descripción para que ustedes lo puedan investigar, los puedan leer y puedan, si desean hacerlos, y bueno, y si no, conseguirlos e investigar otro tipo de soluciones. Aquí les dejo toda esta información con el afán no de que yo esté bien o que esté tratando el tema de manera completa, sino para despertar su curiosidad acerca de este tema y que ustedes, por supuesto, puedan echarle un ojo al tema de la clorosis para poder saber mucho más de este signo, sí, porque sería más bien como un síndrome, realmente no es una enfermedad la clorosis, y puedan ustedes empezar a practicar en las plantas que se encuentren cloróticas y empezar a definir qué es lo que está pasando. Se necesita de mucho tiempo, de mucha curiosidad, de bastante lectura y de bastante investigación para poderle ayudar a nuestras plantas. Bueno, pues muchas gracias, estimados terregalenses y terregalistas. Espero que esta información les sea de utilidad. Con el corazón siempre lo he dicho, antes que cualquier otra cosa. Y bueno, pues si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Regálame una manita arriba si te gustó la información, comparte en tus redes sociales y como siempre digo, les mando mis mejores deseos y pensamientos. Que tengan un camino lleno de luz, paz y amor en su corazón. Por favor, ame la huerta, cuídense de regal y nos vemos la próxima.